Confiarte solo en ti, Señor. Confiarte solo en ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Bueno, quisiera seguir cantando. En este retiro o la conferencia donde fuimos, cantar con 5.500 personas. Algo hermosísimo. Y un joven que vino con nosotros en la camioneta ayer, 9 horas manejamos ayer. Y él me decía o nos decía en la camioneta que fue algo muy emocional para él estar ahí cantando las últimas canciones, porque tuvo un hermano que hace 5 años se accidentó y se murió, un hermano joven. Y me dijo, mi hermano nunca tuvo la oportunidad de ir a una conferencia así. Y estaba llorando cuando me dijo. Pero pensé, si su hermano está en la gloria, ¿verdad? No se compara. ¿Cómo es cantar con 5.500 personas con las canciones en el cielo? Y me hace pensar aquí los domingos cuando cantamos y a veces cuando el lugar, especialmente los años antes de la pandemia, cuando este lugar estaba llenísimo de gente, y cantar así, algo hermosísimo. Y nosotros que venimos de países diferentes, Apocalipsis dice, ahí vamos a venir personas de todas razas, lenguas, idiomas. Y en parte tenemos un pequeño sabor de esto porque vienen aquí muchos que hablan dialectos, inglés, español, holandés y muchos otros idiomas diferentes, ¿no? Pero como que da un pequeño sabor de la gloria del cielo. Y eso es algo muy bonito. Y a eso vamos aquí, ¿verdad? Tal vez somos pocos aquí hoy, pero como dice la Biblia, donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, ahí está Él. Y en realidad no sabemos cuántos están aquí con nosotros, porque nuestro Señor Jesús está aquí. Los ángeles están aquí. No estamos solos. Esto es algo muy importante, muy importante. Vamos a ponernos de pie y vamos a hablar con Dios en oración antes de estudiar su palabra. Padre Santo, gracias por cada persona aquí hoy. Dios, no somos muchos aquí hoy, pero nos dices que tú estás con nosotros y no tenemos idea cuántos ángeles están aquí presentes igual. Dios, gracias por llamarnos aquí. Gracias por escucharnos cuando te clamamos. Y Dios, te clamo a ti hoy porque aquí estamos comenzando un año nuevo, Dios, y te necesitamos en este año nuevo. En muchos sentidos, oh Dios. Sin ti la vida no tiene sentido. Y tú dices que eres nuestro Emmanuel. Acompáñenos, te pido, Dios. Algunos, Dios, que están aquí lejos de sus familias, oh Dios, dales las fuerzas que necesitan todos los días para trabajar bien en las farmas donde están, para poder dar buenos consejos a sus familias aún estando lejos. Dios, los momentos cuando hay tentaciones, dales las fuerzas que necesitan. Los días cuando sienten que ya no pueden más, dales fuerzas emocionalmente y espiritualmente para seguir adelante. Dios, no sabemos lo que tienes para nosotros en este año. Si es salud o enfermedad. Si en este año terminará la pandemia, oh Dios, es lo que te pido,
Te pido que podamos volver a la normalidad. Pero Dios, si esto no está parte de tu plan, ayúdanos aún así en medio de circunstancias difíciles seguirte. Dios, aumenta nuestra fe en este año. Haz que seamos personas maduras en nuestra fe. Oh Dios, te pido que este año sea un año de crecimiento espiritual, de llegar a ser más santos, vidas que te agradan. Un año cuando profundizamos más en nuestro entendimiento de tu amor y de tu palabra. Dios, te pido por nuestras familias en este año, nuestros hogares. Establece nuestros hogares que sean refugios en este mundo donde hay dolor, donde hay cosas tristes, que sean lugares de paz, de bendición, de verdad, en medio de un mundo lleno de mentiras. Oh Dios, que haya amor verdadero en nuestros hogares, entre padres e hijos, entre parejas, entre hermanos, entre padres. Oh Dios, en lo que nos toca estudiar hoy, oh Dios, prepáranos para esta vida y para la eternidad. Oh Dios, sabemos que la vida es bien corta. Si nos llamas a tu presencia en este año, Dios, prepáranos igual. Esto pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Pues vamos a tomar nuestros asientos y vamos a abrir la Biblia. Vamos a seguir hoy con nuestro estudio del libro de Lucas. Libro de Lucas. Y vamos hoy a Lucas 18. Lucas 18. Vamos a la página 1094. So we're in Luke chapter 18 tonight. We're going to read verses 9 through 14. Lucas 18, 9 a 14, lo que nos toca estudiar hoy. Siguiendo donde terminamos hace 15 días, la semana pasada tocamos el tema de la Navidad. Ahora vamos a seguir estudiando lo que estamos estudiando. Jesús aquí está enseñando sobre varias cosas. Hace 15 días leímos donde Jesús estaba enseñando sobre la oración. Y normalmente cuando la Biblia habla de parábolas no dice el por qué Jesús dio la parábola. Pero hace 15 días vimos un ejemplo cuando en versículo 1 dice: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían ¿qué? Orar siempre sin desanimarse. La idea es que ellos a lo mejor se desanimaban y a lo mejor dejaban de orar. Y por eso Jesús les dio la historia que estudiamos hace 15 días. Les quiero decir, en este año 2022, comenzando un año nuevo, es muy bueno comenzar un año bien. Y una de las maneras es tomar un tiempo todos los días para orar. Y si no lo haces, te animo mucho a hacerlo. Todos los días aparta un tiempo y un lugar donde mínimo pasas 15, 20, 30 minutos hablando con Dios en oración y leyendo su palabra. Eso debe ser parte de tu rutina a diario, porque es algo tan urgente realmente dar comida espiritual al alma, ¿no es cierto? Si no lo haces, hazlo. Lee tu Biblia por tu propia cuenta y dile a Dios: Dios, en este año 2022 ayúdame a hacerlo. Cada día tú puedes descargar planes en el internet que te dan un plan que puedes seguir cada día. Hasta donde descargas el plan, te puede dar un mensaje cada día como un recordatorio de algo que puedes leer. Yo sigo un plan así. Descargué algo y me dice: hoy 2 de enero, lo que me toca leer. Y mi plan es leer toda la Biblia en un año. Hay otros planes diferentes que puedes leer nada más los libros del Nuevo Testamento en un año y así, dependiendo. Pero a mí me sirve tener un plan que sigo. Simplemente es difícil agarrar la Biblia un día aquí, un día allá. No es la mejor manera de hacerlo.
Entonces, esto fue lo que nos tocó estudiar hace 15 días. Hoy estamos en versículos 9 a 14 y antes de leer y antes de estudiar esas palabras que están aquí, unas preguntas. ¿Cuál es el propósito de nuestras reuniones aquí los domingos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y por qué lo hacemos? Pues a lo mejor me dices, estamos aquí para orar, y es cierto. Estamos aquí para estudiar la palabra de Dios, es cierto. Algunos dirían, estamos aquí para aprender a ser personas mejores, y en parte esto es cierto. Tal vez dirías algo más. ¿Qué piensa Dios de nuestra actividad religiosa que tenemos aquí? ¿Qué piensa Dios? Es una buena pregunta. ¿Y qué es lo que más le da gozo a Jesús? Son 3 preguntas. Y terminando el mensaje vamos a volver a esas preguntas. ¿Okay? ¿Por qué hacemos lo que hacemos aquí? ¿Qué piensa Dios? ¿Y qué es lo que más le da gozo? Vamos a contestar esas 3 preguntas en nuestra historia. Nuestra historia comienza en versículo 9, donde dice, algunos, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Aquí, entonces, hoy tenemos lo mismo de hace 15 días. Lucas nos dice el porqué de la historia. Jesús aquí quería corregir algunas ideas equivocadas que tenían algunas personas. Esas personas tenían unos problemas, confiaban en sí mismo, confiando en sí mismo, se creían justos, es decir, estaban equivocados, y despreciaban a los demás. Entonces Jesús quería corregir esos 3 puntos, y para corregir esos 3 puntos, habla de 2 hombres. Y él dice en versículo 10, 2 hombres subieron al templo, ¿a qué? A orar. Así que es simplemente semejante a lo que estamos haciendo aquí. Actividad religiosa, y es bueno orar, vamos a decir, es bueno orar. Esos 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era, ¿quién? Fariseo, y el otro, ¿quién? Ok, recaudador de los impuestos. Entonces vamos a hablar de eso. Cuando tú escuchas esas 2 palabras, fariseo y recaudador de impuestos, cuando escuchas fariseo, ¿en qué piensas? ¿En una sola palabra? Muchos piensan hipócrita, algo semejante, ¿no? ¿Okay? Un fariseo piensas hipócrita. Cuando piensas en recaudador de impuestos, ¿en qué piensas? Pues a lo mejor piensas en uno que trabaja por el gobierno y va y cobra los impuestos, ¿no? En los tiempos bíblicos, ahora tenemos que tratar de ponernos en zapatos de los que vivían en los tiempos de Jesús, porque para ellos que vivían en los tiempos de Jesús, ellos escuchaban estas 2 palabras con otro entendimiento que nosotros en nuestro tiempo. Cuando ellos escuchaban palabra fariseo, no pensaban hipócrita. Ellos pensaban en un hombre noble, íntegro, súper religioso, un líder espiritual, es decir, una persona muy cerca de Dios. Cuando los judíos en los tiempos de Jesús escuchaban la palabra fariseo, en eso pensaban, en uno que está bien cerca de Dios, un hombre bueno. Y cuando ellos escuchaban palabra recaudador de impuestos, pensaban en la persona más odiada del pueblo, la persona con la más mala fama del pueblo. Si tú vives en un pueblo chiquito, siempre hay alguien que tiene esa fama, ¿no es cierto? Piensa donde tú vives. Seguro, si tú piensas en la persona más corrupta de tu pueblo, alguien viene a la mente. Un recaudador de impuestos en los tiempos de Jesús era uno que trabajaba por el gobierno del enemigo, que cobraba impuestos no por el gobierno de su país, sino por el gobierno de Roma. Y era muy odiado por sus paisanos por haberlo hecho, porque también no cobraba lo que era justo, cobraba extra. Si el gobierno del Imperio Romano decía hay que cobrar 10 pesos, cobraban 100 pesos. Y por el enemigo y de sus propios paisanos. Entonces,
conocidos por ser ladrones, por ser estafadores, por ser traicioneros de su propio país, porque trabajaban con el enemigo. Entonces, Jesús está usando ejemplos de Dios, hombres bien diferentes. Uno que según estaba muy cerca de Dios y otro que según estaba muy lejos de Dios. Y los dos suben al templo para orar. Versículo 11, habla de la oración del fariseo. Dice versículo 11, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese, ¿quién? Recaudador de impuestos. Entonces él está diciendo, Dios, te doy las gracias porque soy una buena persona. Yo no soy ladrón. Yo no hago cosas malas. Yo soy fiel a mi esposa. Yo soy un hombre recto y te doy las gracias porque yo soy así. Es lo que le está diciendo a Dios. Y esto, aún más, versículo 12 está diciendo, ayuno 2 veces a la semana y doy, ¿qué? La 10ª parte de todo lo que recibo. Él está diciendo, yo soy muy religioso. No solamente soy una persona íntegra, es decir, no hago cosas malas, también soy una persona bien religiosa. Yo ayuno 2 veces por semana. No era ni siquiera como un requisito ayunar 1 vez por semana. Y él está diciendo, yo ayuno 2 veces. Y de su dinero da su diezmo todas las semanas. Él está diciendo, yo soy un buen hombre y te doy las gracias porque soy un buen hombre. Y la idea, lo que Jesús está diciendo es que las personas escuchando la enseñanza de Jesús van a decir, seguro Dios escuchó su oración porque es un buen hombre. Él hace las cosas como debe hacer las cosas. Y es una persona bien cerca de Dios porque no es una persona mala y seguro Dios escucha su oración. Ahora, el otro ejemplo, versículo 13. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, es decir, él ni siquiera entró al templo, se quedó afuera del templo. Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy, ¿qué? Pecador. El recaudador de impuestos, ¿por qué no quiere entrar al templo? Porque se siente indigno por su manera de vivir, sabiendo que él anda mal. Él se siente culpable, dice que no se atreve ni siquiera a alzar la vista al cielo. Dice, yo no merezco que me escuches. Yo estoy bajo sentencia de muerte. Yo merezco la muerte eterna. Yo merezco la ira de Dios. Porque soy un hombre malo. He hecho cosas bien malas. Estoy haciendo cosas bien malas. Y Dios, no merezco que tú me escuches. Y los judíos del tiempo de Jesús, al escuchar esa enseñanza de Jesús, van a decir, es muy cierto, este hombre no merece ir al templo. Él no debe entrar al templo. Es un hombre malo. Y este hombre no tiene ningún derecho de decir, Dios, escúchame. No lo merece porque anda en malos pasos. Jesús está dando esta enseñanza para dar una lección bien sorprendente. Porque el fariseo pensaba que Dios lo escuchaba. Y el recaudador de impuestos pensaba que Dios no lo escuchaba. Cuando en realidad fue todo lo contrario. Porque Jesús sigue diciendo, versículo 14, les digo que el recaudador de impuestos, y no aquel, no el fariseo, volvió a su casa ¿cómo?
¿Cuál es la palabra que se maneja allá? Justificado. Les digo que y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Es decir, Dios escuchó la oración del recaudador de impuestos y no del otro. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que, según el hombre bueno, Dios no escuchó su oración y Dios sí escuchó la oración del recaudador de impuestos? ¿Dónde está la diferencia? Es que Dios quiere perdonar. Y Dios escucha al corazón del que está arrepentido. Y solo uno vio su necesidad por Dios. Nuestra actividad religiosa no nos salva. Nuestra actividad religiosa no nos perdona. Es lo que Jesús está diciendo. Es muy importante entender esto. Lógico, Dios no quiere que seamos ladrones, ni adúlteros, ni malhechores. No quiere que seamos así. Pero el punto de esto es que la actividad religiosa que tenía el fariseo, él confiaba en esto para su salvación y no confiaba en Jesús. Y Jesús sigue diciendo, y termina diciendo esto: pues todo el que a sí mismo se enaltece será ¿qué? Humillado. Y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Exacto. Él está diciendo, delante de Dios, el que es humilde, el que reconoce su necesidad por Cristo, es el que recibe la salvación. Porque justificado es ser justo delante de Dios. Entonces vamos a volver a esto, pero quiero que veamos en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, por favor, el libro de Hebreos. Si vamos a ver, vamos a dejar un dedo ahí porque vamos a volver aquí a Lucas. Pero Hebreos 12, página 1262. We're just going to look up Hebrews 12 for a minute. Hebreos 12, versículo 2. Página 1262. Quiero que busquemos esto. Hebreos 12, versículo 2, página 1262. Hebreos 12, versículo 2. Dice, fijemos la mirada en ¿quién? En Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, que quien por el que el gozo que él esperaba soportó ¿qué? La cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hay muchas cosas importantes aquí, pero quiero que nada más pensemos en esto. Dice que Jesús, quien por el gozo que él esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que significaba. Es decir, Jesús, que soportó el dolor y la vergüenza de la cruz, lo hizo con un propósito. Dice, por el gozo que él esperaba. ¿Cuál es el gozo que él esperaba Jesús? ¿Cuál es el gozo que le motivaba? Cuando estaba ahí angustiado en la cruz, ¿en qué estaba pensando? Estaba pensando en el gozo de poder perdonar a hombres y mujeres que se sienten sin esperanza de perdón, porque no lo merecen. Vamos a volver aquí a Lucas 18 otra vez. Jesús estaba pensando en hombres y mujeres como este recaudador de impuestos, que él se sentía culpable porque era culpable, se sentía sucio porque era sucio. No sé si en algún momento has cometido algo feo y vas a la cama en la noche y cuando estás dormido no te acuerdas de lo que habías hecho, pero el día siguiente, amanece el día siguiente y te despiertas y otra vez viene a la mente, eso me pasó o eso lo hice.
y te sientes mal. Y te sientes sin salida, sin esperanza. De eso está hablando Jesús. El gozo que le esperaba es el gozo de poder decir a este hombre: yo te perdono, porque estás arrepentido. Y realmente Jesús tiene el mismo gozo, lo que quiere decir igual al fariseo, porque está diciendo esto para que ellos también vieran su necesidad por él. Y Jesús, el gozo que le esperaba es el gozo de entrar en el gozo de alguien como el recaudador de impuestos, que dice: Dios me ha perdonado, que yo tengo vida eterna, yo tengo perdón de pecados, no tengo que pasar la eternidad en el infierno. Eso es el gozo que yo tengo, que estoy perdonado por Jesús. Jesús quiere entrar en el gozo de hombres y mujeres que reconocen esto. Y esto es lo que le motivaba cuando estaba en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere corregir? Versículo 9 otra vez, donde comienza, habla de lo que estaba viendo y ahora vamos a ver lo que Él quiere. Versículo 9 dice: algunos que, número 1, confiando en sí mismo, número 2, se creían justos, y número 3, que despreciaban a los demás. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Jesús no quiere que confiemos en nosotros mismos, en nuestra actividad religiosa para nuestra salvación. ¿En quién quiere que confiemos? En Él, en Jesús. Jesús quiere que nosotros confiemos en Él, decir: no soy un hombre perfecto, y con mis oraciones, con mis ayunas, con mi diezmo no gano la vida eterna. Jesús es el que pagó mi deuda con Dios, y Él es mi confianza, y estoy confiando en Él porque no soy un hombre perfecto, no soy una mujer perfecta. Estoy confiando en Jesús por mi salvación. Es lo que quiere. Número 2, ellos se creían justos. Los fariseos se creían justos. Este fariseo de esa historia regresó a casa pensando que Dios lo había escuchado, y en realidad Dios no lo había escuchado. Y cuando se murió pensaba que iba a ir al cielo, y no fue al cielo. Qué tragedia, ¿no? Es una tragedia. Se creía justo, pero no estaba justificado por Dios. Y la Biblia dice en otras partes: va a haber gente muy religiosa, con muchísima actividad religiosa, y se creen bien, y no están bien. Están equivocados. Los que se creen justos en sí mismos y no ven su necesidad por Dios. Jesús no quiere esto. Jesús quiere recibir en el cielo a hombres y mujeres. Jesús quería mirar a los ojos de este recaudador de impuestos para decirle: yo quiero que estés conmigo por toda la eternidad. Inclusive Jesús quería decir lo mismo al fariseo. Varios fariseos por fin entendieron el mensaje de Jesús. Pablo es uno de ellos, ¿no? Él se creía justo por ser bien religioso, y por fin Jesús le abrió los ojos y entendió su necesidad por él. Jesús realmente quería salvar a los dos hombres, y por eso cuenta esta historia. Sigue diciendo: ellos confiaban en sí mismos, 1, 2, se creían juntos, y número 3, despreciaban a los demás, diciendo: ustedes son los malos y nosotros somos buenos. Pero cuando entiendes lo que Jesús hace por ti, algo cambia en tu corazón. Por ejemplo, ese recaudador de impuestos, en los años venideros, cuando mira a alguien que anda mal, ¿crees que lo va a juzgar? No. Él va a decir, a una que anda en su error, le va a decir: quiero cantar una linda canción de un hombre que me perdonó, que me transformó, que me rescató,
que me dio vida nueva, que me dio vida eterna. ¿Y su nombre es quién? Es Jesús. Yo andaba peor que tú y Él me salvó. Nosotros, cuando comprendemos el mensaje de Jesús, cuando vemos a otros que realmente andan en malos pasos, los queremos traer a Jesús. Y te pregunto, en esta historia, ¿dónde te encuentras? A veces nosotros que somos religiosos, a veces andamos lejos de Dios. Puede ser. Puede ser que andemos orgullosos, simplemente juzgando y criticando a los demás. Y posiblemente andemos muy lejos de Cristo. Si somos así, Jesús nos está hablando hoy, diciendo, también morí en la cruz por ti. Necesitas ver tu necesidad por mí. Y te puedo perdonar y te puedo cambiar. Tu actividad religiosa no te salva, yo te salvo. Mi muerte en la cruz te salva. Tú no te salvas. Y después te enseño a vivir diferente, lógico. Jesús no quiere que seamos ladrones, ni adúlteros, ni malhechores, lógico. Hay un tiempo, un lugar para ayunar, hay un tiempo, un lugar para diezmar, lógico. Pero lo primero es ser salvo por la obra de Jesús en la cruz, sí, número uno. Pero también, posiblemente, hoy te sientes muy lejos de Dios, porque andas en malos pasos, o has andado en malos pasos. Y es muy cierto, no mereces que Dios te escuche. Y el mensaje de Jesús es: si te arrepientes, le da gozo perdonarte. Entonces, si volvemos a las tres preguntas originales, ¿cuál es el propósito de nuestras reuniones aquí? ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? Porque queremos entender en realidad lo que Dios piensa, lo que Él enseña. Queremos aprender de este Jesús y la salvación que Él ofrece. Queremos darle las gracias, queremos orar, queremos cantar, celebrando lo que ha hecho y lo que hace por nosotros. Por eso estamos aquí los domingos. La segunda pregunta fue esta: ¿qué piensa Jesús de nuestra actividad religiosa, de lo que hacemos aquí? Y voy a decir, depende de tu corazón. Si tú no ves tu necesidad por Cristo, aunque tengas mucha actividad religiosa, es posible realmente estar equivocado. Es uno de los mensajes. Pero si tienes un corazón humilde y arrepentido, tierno delante de Él, le encanta a Él cuando lleguemos aquí, cuando oramos, cuando cantamos. Sí. Y la tercera pregunta fue esta: ¿qué es lo que más le da gozo a Jesús? Es de salvarnos. Y este año 2022, Jesús quiere que entremos en su gozo por nuestras vidas, pero también cuando traemos a otras personas a Él. Si tú conoces el perdón de Cristo en tu vida, Jesús no quiere que andes criticando a los demás, despreciando a los demás. Él quiere que lleves a las personas que están entrando a la eternidad sin Él. Él quiere usarte en este año. Tenemos un año más en Canadá. Y por algo estás en la farma donde estás y en la casa donde estás. Y vamos a entrar cuentas igual por nuestras vidas. Y lo que hacemos con nuestro tiempo y con las personas que Dios pone en nuestro camino. Y una de mis oraciones para este año 2022 fue que Dios me usara a mí más y también que Dios lo usara a ustedes más.
para ser la presencia de Cristo y de traer el mensaje de Cristo en las almas. Es muy bonito esta historia. Vamos a terminar nuestro tiempo orando y hablando con Dios en oración. Oremos. Padre Santo, gracias hoy por lo que nos enseñas. Jesús, tú quieres que confiemos en ti, en lo que hiciste en la cruz. Y no quieres que nos equivoquemos, pensando que estamos bien cuando realmente no estamos bien contigo. Dios, si alguno de nosotros aquí está equivocado, si hay algún área en nuestras vidas donde andamos mal, si tenemos puntos ciegos en nuestras vidas, si tenemos actividad religiosa cuando realmente no hemos sido justificados por ti, ni perdonados por ti, oh Dios, abre nuestros ojos. Dios, ayúdanos a entrar en tu gozo, el gozo de perdón y de vida eterna. Dios, úsame a mí en este año 2022 y las personas que están aquí, en los lugares donde nos has puesto, también para traer a otras personas a ti. En el santo nombre de Jesús decimos esto. Amén. Pues vamos a cantar la canción que dije ahorita, es 400, número 400. Quiero cantar una linda canción, 400. Vamos a ponernos de pie para cantar esta canción, 400. Number 400, 400.